posada nuestro camino. Juntos vamos siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Actividad Loma, siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Arrancamos la lección número 11, pasamos por los dones y vamos ya casi terminando. La clase siguiente vamos a estar hablando también sobre ministración de sanidad y liberación, así que no se pierdan, van a estar relacionadas las dos. Y hoy quiero hablarte de guerra espiritual. Guerra espiritual, tenemos que entenderlo bien, que vivimos un constante conflicto entre el mundo espiritual, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Muchas veces se trata de hacer que la gente no tenga conciencia acerca de esta realidad espiritual. Tampoco es andar cazando demonios y ver demonios por todos lados. Eso tampoco no es guerra espiritual. Que el enemigo es el rey de este mundo, que él tiene el señorío, ¿cierto? Pero no, él ya perdió la batalla la ganó Jesucristo, ¿sí? Y tenemos que entender que en esta guerra no debemos ir en contra de las personas, sino que es algo espiritual. Y ahí tenemos tres pasajes que quiero que lo tengas presente. Uno está en Efesios 6:12, quizás lo hayan escuchado varias veces, y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mi lucha no es contra la persona que tengo al lado o la que tengo enfrente, no es aquel que a veces me hace rabiar, me hace enojar, que me crispa, no es la persona. A veces en los matrimonios no es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos, sino que hay algo espiritual detrás de muchas situaciones que se van presentando en la vida. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí también en 2 Corintios nos dice, aunque andamos en la carne, o sea, en este cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay otra versión que dice que no luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. El orgullo, la soberbia, las fortalezas espirituales también a veces impiden a las personas ver la realidad espiritual. Cuando comenzamos a hablar acerca de Cristo, de la realidad espiritual, mucha gente nos cataloga de locos, de tarados, de que te lavaron la cabeza. En parte tienen razón, sí, nos lavaron los pensamientos, la cabeza, porque nos pusieron la mente de Cristo. Como el teléfono, una computadora, nos volvieron a reformatear, nos cargaron un nuevo sistema operativo donde podemos discernir las cosas que son del espíritu de las cosas que son del mundo. No es garantía que todo creyente a veces sea consciente de esta realidad, pero hoy quisiera que nosotros podamos aprender algunas cosas acerca de esta realidad que nos toca vivir diariamente. Y el diablo no viene a jugar a ser diablo, y muchas veces, como en las iglesias se nos enseña o se nos ha querido enseñar, que si yo no me meto con el diablo, él no se mete conmigo. Ya han escuchado alguna vez hablar, o a veces como que dicen, bueno, yo no me voy a involucrar en eso para así no soy atacado. Te digo una cosa, esa batalla ya la ganó Satanás, porque eso es incredulidad, no reconocer las cosas espirituales tal cual son. En Santiago 4:7 nos dice, resistid pues a Dios, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. En otra versión dice, obedezcan a Dios y háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Pero acá que nos condiciona a obedecer a Dios y a seguir y a huir del diablo. Fede, saca la puerta abajo. Y quisiera también pedirte que vayamos hasta Santiago 4:7
perdón, es el que acabamos de leer, el Apocalipsis 12:11 dice, la muerte del Cordero y el mensaje anunciado ha sido su derrota. Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. Efesios 6:17 dice, tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivimos en un mundo natural que podemos sentir a través de los sentidos, la vista, el tacto. Ese es el mundo natural. Pero convivimos también con una realidad que es el mundo espiritual. En Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, mi nombre echarán fuera demonios. En Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Los demonios son mentirosos, son engañadores, y nosotros tenemos que asegurarnos de que el mundo espiritual de Satanás no tenga derecho sobre nosotros, ¿sí? Los pecados, puertas que abrimos en nuestra vida, a veces le dan posibilidad a Satanás que pueda influenciar sobre nuestra vida. No es que estemos endemoniados ni poseídos, eso después lo vamos a ver más adelante, pero sí podemos estar influenciados a veces maldiciones que traemos de generaciones anteriores o de nuestros padres, y a veces no lo cortamos en el mundo espiritual. Eso no va a afectar mi salvación, pero sí va a afectar que yo viva una vida plena en Jesucristo. Yo quiero que vos puedas llevarte también las herramientas para enfrentar el reino de las tinieblas. La victoria ya es nuestra. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús en la cruz pagó el precio de nuestros pecados. Y al resucitar, Él obtuvo una victoria que, ¿se acuerdan cuando vimos el módulo 1? Que es una victoria que es absoluta y es eterna. La victoria ya es nuestra. Es nuestra. Ahora tenemos que tomar nuestra identidad como hijos de Dios y apropiarnos de esa victoria que tenemos en Cristo Jesús. Muchos cristianos viven derrotados porque no toman conciencia que la victoria es nuestra. Cuando Jesús enfrentaba a los demonios, Él siempre los hacía callar porque ellos lo reconocían a Él como el Señor y le tenían, por lo que leemos en la Biblia, como pavor, temor, porque sabían la autoridad y lo que le viene por delante a ellos también. Nosotros como hijos de Dios tenemos esa autoridad como hijos de Dios. ¿Se acuerdan que también tocamos en una lección, hablamos mucho de autoridad espiritual, de que éramos embajadores, que no es nuestro mérito, sino que en el mundo espiritual nos ven como representantes de Jesús, como el policía, ¿no? Que cuando le ves al policía sabes que está investido, no es la persona. Y cuando estamos enfrentando en el mundo espiritual, nosotros tenemos que pensar que estamos investidos en Jesucristo, que nos están viendo con ese traje militar, con digamos, esas metralletas, bazookas, lo que sea, para enfrentar al enemigo. Y ellos nos ven a través de los ojos de Jesús. Quizá nosotros no tomamos conciencia. Por eso es tan importante entender que somos hijos de Dios, cuál es nuestra identidad, que somos más que vencedores, que ya tenemos la victoria en Jesucristo y que nada va a poder derrotarnos a nosotros como hijos de Dios, porque la victoria ya es de Jesucristo. La identidad como hijos de Dios, y hay una lección también que vimos un montón de características del hijo de Dios. ¿Y por qué es tan importante ir por ahí repasando un poco de eso? Porque eso nos ayuda a saber dónde estamos parados y con quién nos vamos a enfrentar, sabiendo quiénes somos en Jesucristo. Recuerden, no soy yo, es Jesucristo en mí. No es como te digo, esa imagen por ahí nos ayuda mucho, no es la persona, el policía, sino la investidura, la, el uniforme que tiene, las armas que dispone, eso es lo que le da la fuerza y el respaldo en el caso de un policía, no del gobierno, de las fuerzas, ¿no? En nuestro caso nosotros tenemos el respaldo de Jesucristo. Y nuestro jefe o nuestro guía es el Espíritu Santo. Y con esas armas nosotros enfrentamos al enemigo. En Efesios 6, 10, 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el enemigo es un enemigo espiritual y usa tácticas espirituales también.
y para presionarnos, así que lo hacen en las áreas de nuestros pensamientos, en las emociones, al momento de la toma de decisiones, a veces en nuestro cuerpo físico, con enfermedades. No siempre las enfermedades son consecuencia de un pecado o de algo espiritual, ¿sí? Si vos te alimentas mal, comes grasa, no haces ejercicio y estás enfermo, no le eches la culpa al diablo, ¿sí? O alguna alguna cosa. No todas las enfermedades son consecuencias espirituales. A veces sí, pero no es la regla, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Con frecuencia los creyentes se sienten oprimidos por Satanás. A veces la opresión, a veces si uno no la experimenta es muy difícil por ahí de explicarla, ¿no? A veces alguno la experimenta como algo en el pecho. Hay gente que también como que le falta el aire, o como que hay algo raro alrededor, ¿no? Como que te, como que te condicionan algo. Y eso a veces son signos de que hay algo raro a nuestro alrededor. Y eso también es el Espíritu Santo el que nos hace sentir y percibir eso en el Espíritu que está algo extraño rodeando. Y en ese momento nosotros tenemos que orar y hacer guerra espiritual. La guerra espiritual se diferencia con respecto a la oración, en que la oración yo me dirijo a Dios, le alabo, le exalto, le agradezco, le honro, le, le pido cosas. Y cuando hago guerra espiritual yo me estoy dirigiendo y echando a los demonios, a los espíritus que están afectando. Tomo autoridad como hijo de Dios y los expulso, sea enfermedad, sea espíritu, lo que sea, y los expulso en el nombre de Jesús. Recuerden que Dios conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que nosotros pensamos, pero el diablo no tiene esa capacidad de ser omnisciente, de saber lo que pensamos. Por eso, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo tenemos que confesar con la boca, para que en el mundo espiritual eso tenga efecto. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe que lo aceptamos, pero el mundo espiritual tiene que escuchar de nuestra voz esa confesión. ¿Aclaro algo? Porque salió la pregunta en su momento, ¿cómo hacen los mudos? A través de su forma de hablar con las manos, ¿sí? Ellos expresan su decisión de aceptar a Jesús. Y cuando nosotros vamos a reprender a hacer guerra espiritual, siempre tenemos que hacerlo en voz alta, o sea, no gritando, pero sí con voz audible, que los espíritus escuchan lo que nosotros hablamos y tenemos que hacerlo con voz audible. Con Dios podemos orar con nuestra mente, ¿sí? Podemos orar en silencio. Muchas veces quizás ustedes lo han hecho, cuando quizás estás en alguna situación complicada, en un lugar donde por ahí no podés orar, o en algún medio de transporte, o a veces estás en tu trabajo, en la escuela, a veces estás en una reunión, en una situación complicada, y te pones a orar. Dios escucha de nuestra oración, porque Él sí es omnisciente y sabe lo que pensamos. Pero contra el enemigo siempre, recuerden, es la voz audible. Cuando van a ver liberación o algo, siempre van a ver que hablan a las personas, hablan a los espíritus también. Cuando uno ignora las artimañas y los engaños, Satanás puede volverse en busca del alivio de los tranquilizantes, píldoras, o incluso buscar a veces ayudas del psiquiatra, pero el remedio de Dios para vencer las opresiones demoníacas es la batalla espiritual. Acá también quiero aclararles algo. Hay una parte, como les decía, hay enfermedades que son biológicas y hay enfermedades que vienen como consecuencia de alguna maldición espiritual. ¿Sí? A veces nos pasa que de generación en generación se van repitiendo ciertos patrones, ya sea de divorcio, de peleas entre padres e hijos. Conocí el caso de que el papá le robó la empresa a su papá y ¿qué hizo el hijo? Hizo lo mismo. ¿Sí? Más allá de hay una maldición generacional o divorcios que se van, o situaciones que se van repitiendo. Por eso es tan importante a lo que se hace en los encuentros justamente de fin de semana, es de renunciar a nuestro pasado, renunciar a las maldiciones, las que conocemos quizás y las que no, o a puertas que hayamos abierto al enemigo. Nosotros tenemos que conocer también qué armamentos tenemos nosotros como hijos de Dios para saber cómo emplearlo y también conocer las tácticas del enemigo y cómo derrotarnos. Los demonios están obligados a someterse a la autoridad en el nombre de Jesús. Y nos dice Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios.
Hechos 1:8, un pasaje muy conocido, dice, y recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Jesús, ese poder está en nosotros. Vuelvo a insistir con algo muy importante. Esto no es una cuestión de sentir, sino que es una cuestión de creer y de entender que la palabra de Dios es verdadera. Y lo primero que Satanás va a poner en nuestra mente muchas veces o nos quieren hacer creer es que nosotros no somos tan buenos para enfrentarlo. Cada uno de nosotros, y yo en primer lugar, tengo muchas falencias y cosas que Dios está trabajando en mí, pero eso no quita que yo tenga autoridad espiritual por ser hijo de Dios. Yo no dejo, mi hijo no deja ser mi hijo porque me desobedece. Cuando alguno de mis hijos hace una macana, cuando yo le digo no hagan esto y hacen esto, yo no les dejo de amar y no dejan de ser mis hijos. Y nosotros a veces pensamos que cuando pecamos, como que Dios nos corta y terminó, ya no somos hijos, Dios ya no me acepta, ya no me ve. Dios nos ama y nos ama tanto que entregó a Jesucristo. Yo quiero que si vayas por ahí entendiendo lo que quiero llegar, de que tenemos autoridad por ser hijos de Dios, ¿sí? No importa nuestro comportamiento muchas veces, Dios nos sigue amando. Después vamos a ver algunas condiciones, sí, para ministrar a las personas acerca de liberación, sí, que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero ahora quiero que vos entiendas que nosotros tenemos autoridad espiritual por ser hijos de Dios. Y si alguno de ustedes no está seguro de su salvación, este es el momento en que te plantees si vos realmente sos un hijo de Dios. ¿Sos un convertido o sos un convencido? Si todavía tenés duda, confesá a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Reconocelo a Él como tu Salvador. Pedile al Espíritu Santo que entre, que transforme tu vida. Y yo sé que lo va a hacer. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a veces la salvación no es una cuestión de sentir en nuestra emoción, sino una cuestión de creer en Jesucristo. Cuando envió a los 12 a ministrar, los mandó completamente equipados. Cuando Jesús nos manda a batallar, Él nos equipa también a través del Espíritu Santo. La comisión que Jesús dio a su iglesia es suministrar la autoridad y darnos esas señales. Hay un caso en el Nuevo Testamento, no me acuerdo si eran Hechos, que Pablo iba por las ciudades, como hacía zafarrancho, como decimos, liberaba personas, sanaba y lo hacía en el nombre de Jesús. Dice que habían dos muchachos que vieron que hacían esto en el nombre de Jesús y quisieron hacer lo mismo. Y en el nombre de Jesús que predica Pablo, le reprendieron al demonio, le vinieron los endemoniados, le hicieron pomada. ¿Por qué? Porque no eran hijos. ¿Ocuparon el nombre de Jesús? Sí, pero no eran hijos. Cuando nosotros somos hijos, estamos investidos del poder de parte de Dios. Y esta guerra es una batalla que no tenemos que ignorar. O sea, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La iglesia de Cristo hoy en día está sufriendo a causa de no volverse muchas veces a la palabra de Dios. Hoy, bajo ese aspecto del amor de Dios, muchas verdades de la palabra de Dios se están dejando de lado, como el diseño que Dios ha dispuesto para la familia, hombre y mujer, no hombre con hombre y mujer con mujer, y detrás de que Jesús es amor y que Dios es amor, justifican un montón de cosas que la Biblia expresamente está condenando. Y la iglesia hoy está sufriendo por no volverse a la palabra de Dios, volverse a esas verdades. La está haciendo muy light. Estábamos leyendo el otro día un libro con mis hijos y, y contaban la historia de una nenita de 5 años que fue a una escuela de Corea del Norte y dice, a ver, mañana los que tienen una Biblia, que traigan que van a recibir un premio. La niña que sabía que sus padres tenían, fue a la casa, buscó la Biblia, llevó a la escuela, la maestra le felicitó. Cuando volvió a la escuela esta niña, no encontraron nunca más a sus padres. Qué cruel, ¿no? Pero eso está pasando aún en día de hoy. Esta semana también leía, escuchaba en un país en África también,
la matanza que hay hacia los cristianos y la persecución también que hay todavía. Nosotros vivimos en libertad. La lucha no solamente es espiritual, sino que en muchos lugares los cristianos lo están sufriendo en su propia carne y pagando con su propia vida. El diablo no juega a ser diablo. El diablo ha venido para matar y destruir y hacer todo lo que está a su alcance para impedir que la gente conozca a Dios. Muchas veces también, a veces no nos tomamos conciencia que también los medios de comunicación son una herramienta que el diablo ha utilizado para ir como poniendo filtro en las personas para que no vean a Dios como una necesidad, sino que como que bueno, es una religión más, es algo más. Programas infantiles muy inocentes, presentan que está muy de moda el tema de las brujas, de los hechizos, la magia blanca, no sé cómo sí, diferentes cosas, ¿no? Los vampiros, ¿cómo se llaman los otros? Los zombies, qué sé yo. Como que está todo lindo, ¿no? O que, como me acuerdo del dibujito cuando era chiquita, ahí los que son tienen más de 35 o 40 se van a acordar, He-Man, ¿no? Que levantaba su espada y decía, ya tengo el poder, pero ese poder no venía de Dios. O las hadas madrinas, que también estuvo un tiempo muy en boga, ¿no? O hechiceras y algo. Lo presentan tan inocentemente y nosotros a veces los consumimos sin darnos cuenta que detrás de eso no está el Espíritu Santo de Dios. Y el diablo nunca se va a presentar, muy raras veces se va a presentar como lo que realmente es como un diablo. Se presenta como una ovejita, como algo tierno, dulce, porque lo que él está buscando es que nosotros no recibamos la revelación de quién es Jesucristo y lo que vino a hacer por nosotros. Y por eso creo que la iglesia también ha entrado como en un letargo espiritual también, porque como que, bueno, no es tan así, no es tan real, y vamos de alguna manera menoscabando y no tomando conciencia de este mundo espiritual. Vuelvo a insistir con eso, no es andar buscando demonios detrás de todas las cosas y que todas las cosas son satánicas, ¿sí? Que vienen del diablo, pero sí tener la suficiente discernimiento espiritual para ir darnos cuenta que algunas cosas no son tan sanas ni tan transparentes como la pretenden hacer. Algo muy típico, que quizás algunos me van a odiar por lo que voy a decir, pero hay mucha gente que sigue a Harry Potter, la saga. Muy buena lectura, la redacción, la literatura, todo, o en las escuelas, ¿no? Y por ahí la parte literaria, técnica de la redacción espectacular, pero cuando vos empezás a mirar con ojos espirituales, ahí no está el Espíritu Santo. La, entonces, ¿sí? Entonces, eso es lo que Satanás quiere hacer, impedir que la gente llegue a conocer a Jesús. Vos me vas a decir, ahora por leer Harry Potter estoy endemoniado. No, no estoy diciendo eso tampoco, ¿no? Pero sí lo que quiero que vayas tomando conciencia es cómo Satanás ha ido metiéndose en diferentes lugares. Vayamos a algo muy simple también. Antes, o bueno, hoy, si el hecho de casarse no es tan mal, no es tan mal visto, ¿no? Si vos no te casás, no te comprometes, pero sabemos que es el plan de Dios, el matrimonio. Hoy, bueno, tenés que probar a ver si hay compatibilidad, ¿no? Si son compatibles, bueno, después, si funciona, se casan. No encuentro en la Biblia un lugar donde nos enseña eso, ¿no? Hay un compromiso de entrega del uno. El matrimonio es hasta que el amor nos dure, no hasta que la muerte nos separe. Me encantó siempre un concepto que nos dieron en un curso de matrimonio, que yo no me caso para ser feliz, sino me caso para hacerle feliz a la persona con la cual me estoy casando. Cuando hay esa simbiosis de las dos partes, ese matrimonio, como digo, está condenado al éxito, más allá de los problemas y las situaciones, porque vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para hacerle feliz a la otra persona. Cuando se casan porque piensan que al casarse van a alcanzar la felicidad, quizás funciona un par de cosas, pero cuando pasa el tiempo
las situaciones se empiezan a volver tensas y si no entra Dios ahí en el centro, muchas veces los matrimonios pueden fracasar. Vivimos en un reino natural y espiritual, el mundo natural, el que podemos ver, sentir, tocar, que ahora no estamos viendo a través de la vista. Y quisiera que también tengamos en cuenta que el mundo espiritual no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, sino que para eso necesitamos al Espíritu Santo. Y por eso es tan importante también lo que estuvimos viendo en las clases anteriores y siempre viendo, ¿no? Lo que siempre vuelvo a insistir, la intimidad que tenemos que tener con Dios. No es simplemente hacer mi devocional, simplemente orar, sino dejar que el Espíritu Santo me hable y me vaya mostrando cosas. Cuando vos dejas que el Espíritu Santo te hable, te va a ir mostrando cosas, cosas que están bien, cosas que están mal, nos va a acompañar. A veces Dios nos muestra el lugar a donde nos quiere llevar, el destino final, y a veces como el GPS, ¿no? Te dice, dobla a la izquierda, a 500 metros, dobla a la derecha, simplemente nos va guiando en el próximo paso, pero no nos muestra a dónde nos quiere llevar. Con cada uno tiene un trato diferente. Pablo, en 1 Corintios 15:40, dijo que Pablo habla de esta división entre lo natural y espiritual, de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en el mundo natural, pero el hombre también es un ser espiritual con un alma y un espíritu. El hombre es el cuerpo y el alma es el espíritu. Y para el mundo espiritual, nosotros ¿qué necesitamos? Discernimiento. Discernimiento espiritual, puesto que la guerra es justo espiritual, debe ser entendido con la mente espiritual. Según 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos muestra y nos hace ver. Por eso es lo que te decía, que el Espíritu Santo puede sacarnos las vendas espirituales que podamos tener, que podamos comenzar a ver los ojos como lo ve Jesús y ver la realidad como la ve Jesús. Nos va a sorprender en cuántas áreas Satanás está metido. Áreas a veces que nosotros las consideramos muy inocentes, pero cuando te pones a mirar lo que hay en el trasfondo y a dónde apunta, ves que no apuntan a Jesucristo ni a glorificar su nombre. Estos dos reinos viven en conflicto. El reino natural es donde vivimos y ahí tenemos el versículo de Mateo 4, 8, 9. Si se acuerdan, Jesús había pasado los 40 días en el desierto y ahí se encontró con Satanás. Satanás vino a tentarle. Dice que le llevó a Jesús al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿No es que Dios es el rey de todas las cosas? ¿Por qué Satanás le dijo, si postrados me adorares, yo te daré todo eso? Cuando el hombre, y ahí volvemos a Génesis capítulo 1, del 1 al 3, cuando Dios le dijo al hombre que él le enseñoraría sobre toda la creación, le había dado la autoridad y el gobierno sobre esta tierra. Cuando el hombre pecó, le dio esa autoridad y le cedió esa autoridad al enemigo. Él ya perdió la batalla, pero sí él todavía conserva este reino todavía bajo su dominio, bajo su control o su gobierno. Entendamos que todo le pertenece a Dios y Dios lo permite. Y ahí le dice, si postrado me adorares, yo te daré todas estas cosas. Jesús no le retrucó, le dijo, no, todo es de Dios. Él que le dijo, solo a Dios adoraremos, solo a Él. Y esto nos hace recordar que el mundo vive bajo el control de Satanás. No es para ponernos mal, sino entender en la realidad que vivimos. Somos extranjeros en este mundo, ciudadanos de otro reino que conviven. Somos como unos inmigrantes en esta tierra. Gente que está en un lugar extraño, pero vivimos bajo las reglas del reino celestial. Los reinos espirituales, hay un reino de Satanás con seres espirituales llamados demonios y todos los hombres que viven en pecado y en rebelión a la palabra de Dios. Estos junto con el mundo y la carne son las fuerzas espirituales del mal que oran en el mundo. El reino de Dios consiste en Dios del Padre, en Jesucristo y en el Espíritu, seres espirituales llamados ángeles
y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. El reino de Dios no es una iglesia o una denominación. La verdadera iglesia está compuesta por todos aquellos que se han convertido en residentes del reino de Dios. En el tiempo presente, el mundo natural y el reino de Dios existen individualmente dentro de cada hombre, mujer o niño y reino. Y cuando hablamos de la estructura del mundo espiritual, hay mucho para hablar. Simplemente algo muy breve, ¿sí? Algo muy sintético. Cuando hablamos de demonios o ángeles caídos, cuando Satanás se rebela contra Dios, Dios dice, y lo expulsa del cielo. Acuérdense que era uno de los ángeles que dirigía todo lo que era la adoración a Dios y le habrá entrado orgullo, soberbia, querer ser como Dios. Dios lo expulsa y junto con él había también otros ángeles que se aliaron con él. Algún día me gustaría ver cómo fue toda esa situación, ¿no? Porque siempre me queda la duda, cómo habrá sido esa, ¿no? Y los expulsó a ellos y a sus ángeles, ángeles caídos, demonios. Son instrumentos al servicio del ejército de Satanás. Se dejaron arrastrar cuando el adversario se rebeló contra Dios y propició el caos. Los principados es un territorio, no se refiere a personas o persona espiritual, sino al territorio que está bajo la responsabilidad. Son poderes espirituales del mundo invisible. El mundo espiritual también se divide por reinos. Pónganse a ver los mapas, pongan a verse los mapas un poco y fíjense las características de las diferentes culturas. Acá hay dioses adoran como era. Nosotros acá, en la zona de todo lo que es la cordillera de los Andes, ¿qué tenemos? La famosa Pachamama, ¿sí? Fíjense cómo hay un espíritu que está sobre toda esa región, gente que ha vivido mucho tiempo en la pobreza, pero no porque no tengan riqueza, sino porque hay algo espiritual metido ahí. Nos vamos a la India, sometidos, o nos vamos a otras regiones del mundo, y siempre vamos a ver como que hay una patrón común. Nosotros acá, en nuestra región, tenemos mucha idolatría cristiana, entre comillas, con todos los santos, con todas las imágenes que tenemos a los cultos a María, ¿no? Que están muy mezclados. María, algo de la Biblia, María es buena, María es mala. Yo fui a un colegio católico, a veces nos decían que nosotros le odiábamos a María, pero María ocupó un rol importante, pero no se merece nuestra adoración. La única que se merece la adoración es Jesucristo, es Dios. ¿Que es alguien importante? Sí, fue alguien importante, pero acá hay un culto muy importante a los santos, y nos debía la atención de quién, de nuestro Salvador, Jesucristo. Si vos podéis hablar con el presidente, vos no te vais a hablar con el secretario, digamos, ¿no? O sí, vos te vas directo al jefe. Y hay tantos intermediarios entre Dios y los hombres, que la han puesto los hombres, y eso es para que nosotros nos desenfoquemos de Dios. Y eso es la idolatría. Lo que no ocupa el lugar de Dios y lo ocupa otro ser que puede ser bíblico o no, es idolatría. Inclusive puede ser nuestra familia, nuestro trabajo, otra cosa, pero en este caso que estamos hablando, acá en nuestro país hay mucha influencia de los españoles y de los santos también. Sin ir muy lejos acá también tenemos el Gauchito Gil. Quizá a alguno le ha pasado que cuando entra Corrientes, no sé si le pasa a ustedes, pero entra Corrientes y como que hay algo raro. No sé, como que a mí me agarran como cosas, no sé si a algún otro le habrá pasado, pero como que hay algo en el ambiente espiritual diferente a lo que hay en Misiones. Voy a entrar acá a Misiones y por ahí, no sé, por ahí porque estoy acostumbrado, ¿no? Pero no me pasa por ahí cuando fui a otras provincias, pero sí cuando por ahí uno va a una provincia que está muy arraigada a lo que es la tradición de María, del Gauchito Gil, y San la Muerte, ¿no? Como que hay algo extraño en el mundo espiritual ahí también. Y eso tiene que ver con esos territorios, esos principados, ¿eh? Eh, las Puede ser también. Sí. Sí,
más allá de la situación económica del barrio, acá citan un barrio, ¿no? Más allá de la situación económica, pero uno entra a ese lugar y hay algo raro en el ambiente, ¿no? Como que uno percibe algo extraño. Eso también tiene que ver, quizás haya una maldición, algo, no lo sé, pero tiene que ver con esos principados que se establecieron en ese lugar. Acá hay un caso muy particular en nuestra provincia, por lo menos siempre lo identificamos, que fue San Ignacio. San Ignacio fue un lugar muy difícil para que la iglesia se pudiera establecer. Y fíjense que las iglesias evangélicas, los lugares donde estuvieron los jesuitas, son lugares que generalmente el evangelio o las iglesias evangélicas no han crecido. Pónganse, fíjense un poquito en el mapa y se van a dar cuenta. Van a ciudades como Verá, ciudades como Posadas, como Alén, van a ver que hay mucha comunidad evangélica en esos lugares. Pero en comunidades donde hubieron jesuitas, son comunidades que las iglesias no han podido crecer mucho, se han estancado mucho. Y nosotros, es la parte espiritual, le digo, nosotros estuvimos con una obra misionera muchos años en San Ignacio y como que arrancaba y siempre había como un freno. Y sabemos que es algo espiritual y es un lugar donde hay que hacer guerra espiritual. Eso no quiere decir que ese lugar va a ser así por siempre, pero sí nosotros en su momento detectamos eso, que había algo más de la cultura. Una situación hoy también que se da es en Iguazú, también que cuesta establecer la iglesia. Por ahí por la gente migra mucho, hay mucha rotación y eso, pero también le cuesta a la iglesia establecerse, quizá vienen de otro lado o algo. En Foz de Iguazú, por ejemplo, sí hay iglesias grandes, pero en Puerto Iguazú hay iglesias consolidadas que están creciendo también, pero como que le cuesta mucho, ¿sí? Entonces hay algo también espiritual ahí. No es para alarmarse, pero sí para estar orando y pidiendo a Dios que traiga libertad a esos lugares. Ahí, evidentemente, debe haber algún principado, hay algo espiritual metido, porque no puede ser que todas las localidades, más allá de lo político, lo que uno pueda pensar, hay un trasfondo espiritual. Vamos a ir, porque si no se nos va el tiempo. Eh, Después tenemos potestades y gobernadores del mundo espiritual que tienen que ver con la jurisdicción que tiene cada uno de ellos. Tenemos también las huestes de Satanás que se dedican a obstaculizar la obra de Cristo y ponerla fuera de combate a los soldados individualmente. Cuanto más efectivo seas un creyente para el Señor, quizás más va a experimentar oposición satánica. Pero por eso, con más razón, tenemos que estar velando y orando a Dios. Esta guerra es invisible y envuelve a todos los hombres y mujeres. Y esta guerra espiritual es multidimensional. Ahí tenemos tres pasajes donde podemos después verlo con tranquilidad, que es una batalla social entre el creyente y el mundo. Ahí pueden ir a Juan 18, 27, 15, 18, 27. Si fueras del mundo, el mundo los amaría, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Sin causa, dice el versículo 25, me aborrecieron. Pero dice, cuando venga el Consolador, a quien yo le enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él le dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Tenemos conflicto con la gente que está a nuestro alrededor. Nos tildan de locos, de tarados, que nos lavaron la cabeza. Gloria a Dios, si te lavaron la cabeza, es el pensamiento de Cristo. Una batalla personal entre la carne y el espíritu, que es la batalla que nos toca a cada uno de nosotros, a veces con malos deseos, como decimos, la concupiscencia de la carne. Y ahí si vamos a Gálatas capítulo 5, 16 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Ahí habla de espíritu con mayúscula. Y estos se oponen entre sí, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí hace una enunciación, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, que lo vimos, ¿cuál era? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ¿sabes? Y envidiándonos unos a otros. Ese está en Gálatas 5, 16 y 26. Finalmente, una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales. Y ahí tenemos que irnos hasta el famoso capítulo de Efesios 6, del 10 al 27, donde está la armadura de Dios. Los creyentes hemos sido equipados con esta armadura. Pues, tómate tu tiempo, lee eso. No vamos a entrar hoy en lo que es la armadura. Pero esta batalla, tengan en cuenta, como dice Juan 10:10, que el ladrón no ha venido, que el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir. Para matar, si puede, tu vida. Espíritus de, de suicidio, de muerte, gente que se quiere morir. Ha venido a destruir la familia, ha venido a destruir tu finanza, ha venido a destruir la iglesia. Me comentaba un familiar mío, estuvo hace poquito en Europa y fueron a los campos de concentración de Auschwitz y otros más. Y dice que ella es cristiana, me dice, hay tanta opresión en ese lugar, dice, y vos ves la maldad con la cual actuaron todo ese tiempo, ¿no? Y vos decís, eh, es realmente Satanás obrando contra el pueblo de Dios. Sabemos que el pueblo de Dios, los israelitas, siempre fueron odiados en todos lados y dice, ahí tomé conciencia realmente de la obra de Satanás, ¿no? De la crueldad con la cual hacían a la gente. Ahí nos comentó lo que por ahí fueron, cómo eran los sistemas, las cámaras de gases, y comentaban como primero los mataban con balas, pero como eran más caras las balas, buscaron algo industrial para poder erradicar a la gente. Realmente una crueldad terrible lo que pasaba. Y dices, vos salís de ahí y no podés salir sin llorar de lo que pasó. Pero estar allá dice que fue algo impactante. Y ahí por ahí uno, cuando va a esos lugares, ve esas situaciones con el pueblo de Dios, uno empieza a tomar conciencia de que Satanás no juega a ser diablo. Y él lo que busca es destruir tu vida. Y lo que busca es también que nosotros no creamos en la palabra de Dios. Por eso hoy te hablaba al comienzo la incredulidad. Si él logra que vos no creas, que sea, uno no crea en todo esto, que este sea, no, que no le dé la importancia que tiene. Y voy insistiendo con esto. Por eso hablaba al comienzo que es necesario que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestra vida. Yo te puedo hablar y vos me decís, este está medio tarado, está fanatizado, pero para eso necesitas al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te empiece a revelar y a mostrar las cosas, porque Él no viene a jugar a ser diablo. Él busca destruir, va a empezar a destruir tu familia, va a empezar a destruir tu relación con Dios. No es que uno va por la vida y como con los baches que hay en las calles, uno cae en pecado, sino que hay un proceso, a veces anterior, hasta que uno se empieza a alejar de Dios. Después de un tiempo vos decís, ¿por qué yo perdí esa pasión, ese primer amor con Dios? Cuando yo lo acepté era una pasión, una energía, una búsqueda de Dios. ¿Qué me pasó? ¿Qué me enfrió? Y a veces el diablo trata de alejarnos de Dios, de meternos en la religiosidad. El hecho de estar en actividad en la iglesia, de estar sirviendo en la iglesia, no es garantía de que tengas una relación con Dios. Hay muchos que están sirviendo en la iglesia, pero que no viven una comunión continua con Dios. ¿Sirven a Dios? Sirven a Dios. Pero Dios no es tanto el servicio que Él quiere, sino Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Iglesias que no crecen, pastores que por ahí predican, pero no viven en sus casas una relación, el cielo en sus casas para sus esposas y sus hijos,
es un infierno. Pero acá vienen a la iglesia y levantan la mano, alaban, cantan, que es espiritual, atrás de una máscara de hipocresía, religiosidad. Y lo que ha enfriado a la iglesia y ha alejado a la gente de Jesús. Muchas veces fuimos los mismos cristianos que con nuestra religiosidad y con la no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, un montón de reglas, hemos alejado a la gente de Jesús. Y para ir terminando el plan de batalla, el plan básico de batalla para los creyentes revelado al observar cómo Jesús trató con el enemigo. Y este plan básico para guerra espiritual está basado en 6 puntos. Y esta es primero la palabra de Dios, saber las verdades de Dios, quién soy en Dios, que soy un hijo, que tengo la victoria, que Él ya lo venció a Satanás, que la derrota de Satanás es irrevocable, absoluta y eterna, que tengo la delegación y el poder de Dios, Hechos 1:8, tengo ese poder. No te olvides, tenés ese poder, tenemos ese poder en Dios. La oración, el ayuno, que también estuvimos hablando, ¿se acuerdan de la oración del ayuno? Las llaves del reino, que hablamos de la fe, y el nombre de Jesús, que hay poder en el nombre de Jesús. Habíamos visto también esto, un poquito lo que estamos viendo hoy. Tenemos que ir haciendo memoria de todo lo que estuvimos viendo en las clases anteriores para poder aplicarlo y entender que todas esas son herramientas para la guerra espiritual, para pelear. Nuestras armas también la sumisión a Dios. Si obedecemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. La sangre del sacrificio de Jesús en la cruz, el tremendo, lo tremendo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, y a través de nuestra vida en comunión con Dios es donde hacemos guerra espiritual. Cuando vos estás en Cristo, ¿vas a tener batallas? ¿Vas a tener luchas? Sí, pero acordate que mayor es el que está en nosotros que el que viene en contra de nosotros. No tengas miedo, y en esto te quiero volver a insistir con algo. Sos hijo de Dios. No sos cualquier cosa. Sos un hijo de Dios. Y el hecho de que a veces nos equivocamos y que a veces nos sentimos lejos de Dios, eso no nos hace que no seas hijo de Dios. Mis hijos me desobedecen, siguen siendo mis hijos. Los corrijo, les ayudo, pero no dejan de ser mis hijos. Vos pecás, dejaste de orar, dejaste por ahí de congregarte, dejaste de buscar a Dios. Sos hijo de Dios. Dios sigue amándote y Él está esperándote con brazos abiertos. No tengas miedo del mundo espiritual. No tengas miedo de Satanás. Sí, ten en cuenta que Él vino para matar y destruir. Podrá destruir nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Como decía, estos cristianos que están siendo perseguidos y a causa de su fe, muchos han sido encarcelados, muchos han sido muertos y aún hoy está pasando eso. Lo que le compartía hace unos sábados atrás de este matrimonio que nos pidió que no compartamos dónde están, fueron a servir. Porque si se entera el gobierno que ellos están ahí sirviendo, corren riesgo sus vidas. Lo más leve que pueden hacer es que les expulsen del país, pero pueden ser encarcelados, le pueden desaparecer. Y ese es el mundo en el cual también muchos cristianos en el mundo hoy están arriesgando su vida para que otros conozcan a Cristo. Y a veces nosotros cuando empiezan a caer 3 gotitas de agua, decimos, no, no voy a ir a la iglesia. Se hace frío o algo. No me saludó, no vino. Tenemos miles de excusas, ¿no? Y hay gente hoy que entiende esta misión, tienen también ese llamado de parte de Dios y entienden que hay un reino, que hay una conquista, que hay gente que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Vivimos en un mundo natural? Sí, y hay un mundo espiritual. Nosotros tenemos la victoria en Jesucristo y tenemos armas. No tenemos que ignorar las maldades de Satanás, pero tampoco tenemos que ignorar lo que tenemos en Jesucristo, el poder que tenemos en Él como hijos de Dios. Somos más que vencedores. Y acuérdense, tenemos la oración que es para dirigirnos a Dios, pero tenemos también la guerra espiritual para echar afuera a Satanás y deshacer las obras que Él ha hecho en nuestra vida o en la vida de otras personas. En la clase siguiente
Vamos a ver un poquito algunas cosas que tenemos que tener en cuenta acerca de la administración, de la liberación. Vuelvo a insistir, nosotros lo que vemos acá son las primeras cosas que tenemos que ir conociendo y obviamente si vos por ahí estás después involucrado en el Ministerio de Liberación o intercesión, vas a profundizar más los conocimientos, pero sí es importante que cada uno de nosotros conozcamos qué herramientas tenemos y qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando ministremos. En algún momento nos va a pasar. Te cruzas con alguien, sentís de parte de Dios que hay algo raro ahí, ¿qué vas a hacer? Y Dios te está moviendo el corazón de si orar y expulsar ese espíritu de muerte o ese espíritu de, de enfermedad, o de angustia o algo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer al Espíritu Santo que está indicando? ¿O te vas a ir y le vas a dejar a la persona oprimida, quizás corriendo riesgo su vida también? Hay poder en nuestras palabras de salvación, de libertad, y para eso tenemos al Espíritu Santo. Por eso es importante que puedas participar o puedan seguir la próxima clase que vamos a hablar también acerca de ministración. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que hace todas las cosas nuevas y grandiosas, un Dios que trae libertad de la opresión, de maldiciones, de angustias. Ese es nuestro Dios. Y Él quiere usar tu vida y mi vida para compartir eso con otros, para quitar las vendas de aquello que impide ver a Jesucristo y a que la gente pueda vivir en verdadera libertad en una vida no sobreviviendo, sino una vida de abundancia. Porque Él no nos llama a sobrevivir, Él nos llama a vivir una vida en abundancia, de paz, de gozo, de alegría, de esperanza y de fe. Ese es nuestro Dios. Papá querido, queremos darte gracias